Poco después, mi amigo ve subir tras la montaña una enorme cosa en forma de disco del tamaño de una casa. Él dijo que estaba oscuro, que no pudo ver el color, pero que parecía ser plateado y lleno de ventanitas rojas. Dijo que parecía haber fuego y una luz fuerte adentro, algo caliente. Y entonces, Estamos en São Tomé das Letras. Mi amigo Pepe Chávez vive aquí desde 2017, ¿verdad? Y este investigador de ovnis que tenía un portal llamado Ufobia, él tuvo el primer contacto con el cabo Ravelo del caso Claudio. Por eso estoy aquí para dejar constancia que Pepe Chávez fue el primer ufólogo en contactar el caso Claudio. Y bueno, Pepe, es un placer hablar contigo. Quisiera que me contaras en esa época tus recuerdos sobre este caso, Claudio. sí, el portal Ufobia todavía existe, ¿verdad? Ufobia y Fancino son dos portales creados en 2004, entonces ya llevamos mucho tiempo en esta parte cultural y ufológica, ¿verdad? Divulgando estas cosas. En esa época tenía un amigo en la Cámara Municipal de Claudio y me contó, oye, aquí ocurrió un caso increíble. Puede que no quiera hablar contigo, pero te daré el contacto para que intentes. Luego, él y yo contactamos a Hamilton Ravelo. Hamilton, José Rabelo, Cabo Rabelo. Cabo Ravelo. Al principio no quiso hablar, ¿verdad? Que por su compromiso con la institución, él podría involucrarse en eso y no sería correcto. Días después, él se jubiló y me contactó diciendo, ahora sí puedo hablar. Y fue cuando le hice una entrevista donde él contó algunos detalles, ¿no? Y también habló sobre sus perspectivas, lo que él pensaba que era. Y a través de esa entrevista que fue hecha después de que yo ya había hecho 2 intentos, ¿verdad? Recopilando datos del caso de la manera que pude en ese momento sin su ayuda. Luego habló y fue muy interesante, ¿verdad? Realmente cree que son seres de otro planeta, ¿no? Y ese contacto habría sido algo así como si ya estuviera previsto, ¿no? Incluso le pregunto a él, mira, entrevista. Él encontraba raro que días después pasara a la reserva. También comentó que le parecía extraño, ¿no? Por esa experiencia aterradora. Y poco después él estaría en la reserva. Entonces, ¿será que fue intencional esa colocación de él en la reserva o podría tener una explicación propia? Lo normal es, Puede ser que sea una coincidencia, ¿no? Un tipo de coincidencia que él se alejara después, ¿no? Pero no sabemos, ¿verdad? Es difícil afirmar si fue una cosa, si ellos ya lo sabían, ¿no? Dijo que iba a pasar a la reserva y como una semana después, así fue. y recuerdo que el portal Ufobia trajo 2 artículos sobre este tema. Uno fue una entrevista con él y otro, un artículo más general. Incluía 3 fotos que el cabo Ravelo tomó del objeto, ¿verdad? Así que él nos proporcionó esas fotos en ese momento, ¿verdad? En cada fotografía hicimos una pequeña ampliación, ¿no? Dentro de la foto de esa luz, ¿verdad? Entonces incluso le pregunto a él, ¿verdad? Ahí en la entrevista, si él pensaba que esa luz era solo un detalle, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser la luz aquí, el objeto es enorme, ¿verdad? Pero cuando lo ves, solo ves la luz, entonces así. Él tampoco supo explicar claramente si pensaba que toda la luz era el objeto o si la luz era solo un detalle del objeto, ¿verdad? Entonces, nos quedamos sin saber por esas fotos, ya que es un fondo oscuro con una luz, si esa luz era todo el objeto o era solo un detalle del objeto que estaba oculto en la oscuridad. Este caso de Claudio en 2008 fue muy impactante. Después de esa época, ¿supiste de algo más ahí en Claudio o en ciudades cercanas como Itaúna, Oliveira, Divinópolis? Sí, soy de Itaúna, cerca de Claudio. Ambas ciudades están en la región centro-oeste. Itaúna siempre tuvo casos, el más reciente fue una luz que apareció en la represa que parece que también supiste. Eso en la zona rural, hay una lucecita que fue grabada. En la represa hice muchas investigaciones, incluso sobre el descenso de un platillo volador. Hay un video, no sé si lo viste. No, no lo recuerdo. Cuéntanos sobre ese caso. Mejor lo envío después, son 2 casos.
En 1969 en la represa, dos amigos pescaban, Nico Viana y Claudio Nogueira, ambos muy conocidos en la ciudad. Claudio era dentista y Nico era un industrial. Nico incluso era tío de mi mamá. Ellos pescaban en la represa en un terraplén y de pronto uno estaba a unos 50 metros del otro. Uno preguntó, ¿viste algo bajando en la montaña frente a ellos? Él dijo que no vio nada, aunque parecía que bajó una luz o un avión. El otro tampoco lo vio. ¿Sigo, amigo? Mientras esperaban, oyeron en la montaña a un perro llorando y ladrando como si lo hubieran golpeado mucho. El perro no dejaba de llorar. ¿Qué pasa? Ese perro llegó ladrando y llorando, ¿verdad? Y se quedaron muy curiosos por eso. Al poco rato, mi amigo va subiendo detrás de esa montaña, una cosa enorme, del tamaño de una casa en forma de disco, subiendo. Dijo que estaba oscuro y no vio el color, pero parecía plateado con ventanitas rojas. Él dijo que parecía que había un fuego adentro, una luz fuerte, algo caliente ahí dentro, y eso fue subiendo así, mira, en forma de disco. Se asustaron de repente, hizo una maniobra, se puso vertical y desapareció como un cohete hacia el espacio. En ese momento dejaron todo, corrieron al carro y se fueron. ¿Entendiste? Entonces, En ese caso terminó la pesca. sí, ahí terminó la pesca. Y en otro caso, Ese caso está en nuestro canal, ¿cierto? En el nuestro, en Fobia, vía fanzine en YouTube y ahí el otro. Es curioso, Edson, porque fue exactamente 10 años después. entonces 79. Eso, el primero fue 69, el segundo 79. Y por coincidencia, en ese caso estaba mi prima, hija del hermano de mi mamá. En el primero estaba el hermano de la mamá de mi mamá. En ese estaba la hija, que tenía unos 12 años en esa época, y con su amiguita, también de la misma edad, con la pareja con la que estaban en el carro en el que habían ido en el rancho de esa pareja, regresaban a la zona de la represa, cerca del otro avistamiento, y de lejos vieron una luz extraña y dijeron, hay una luz extraña allá adelante. Cerca de Agua Viva, que es una agua mineral que hay en Itaúna, muy famosa en todo Brasil, cerca de donde extraen esa agua mineral. Y vieron esa luz desde lejos y se fueron acercando, acercando. Entonces él le dijo a su esposa, esa luz no está aquí. Y ella le dijo, mira, está aquí arriba. Cuando miraron, había una luz enorme encima del carro, encima de ellos. Él dice que entró en trance, abrió la puerta del carro y aunque ellas le gritaban para que no saliera, no les hacía caso. No las escuchó ni vio. Cerró la puerta y se fue. Ella estaba al lado de la carretera, al lado de una cerca, y él cruzó esa cerca y entró debajo de la luz. Amigo, él entró bajo la luz y se quedó mirando mientras las chicas gritaban y lloraban. Él dijo así, Pepe, cuando yo estaba ahí, se llama Tibiño, era empleado, Elder, olvidé el apellido. Su papá fue alcalde y muy conocido en Itaúna. Entonces él dijo así, Pepe, cuando yo estaba bajo la luz, sentí que eso empezó a calentarse y eso empezó a calentarse y él regresó, ¿entiendes? Regresó sin saber qué era, se subió al carro y salió rápido, dejando a todos llorando y eso ahí. Y más adelante se encontró con un grupo de cazadores de armadillos y todo, con los perros. Y dijo, gente, vi una cosa ahí y entonces los tipos le dijeron así, no te preocupes, esa es la madre del oro, ella siempre está aquí, le dijeron así nada más, ¿entiendes? Entonces, son dos casos en la represa, pero hay un historial grande y otras cosas que supe. Menos fabuloso que ese. ¿Y tú ya viste? Ya vi. ¿Cómo fue tu avistamiento? Mira, ya he visto algunas veces. La primera vez que vi uno, eso fue lo que me llevó a la ufología. Fue justamente ese primero que vi. A los 5 años entré a la ufología por una experiencia muy loca. Vi una forma redonda con base recta. Nunca volví a escuchar relatos así. Como una media luna estirada, estirada, alargada. Como una campana. Es como una campana, la base recta y la base redondeada. Esa era la parte delantera y aquí fui pasando por encima de mi casa, allá en Taúno. Tenía 5 años. Le grité a mi mamá, ven para que veas algo en el cielo y así algo moviéndose en el cielo. Ella dijo, no, eso es mi mamá, ¿no? Mi mamá no sabe nada de esas cosas, dijo así, es una estrella fugaz, algo así, y ya. Hasta el día siguiente salió en toda la prensa de Minas y otras ciudades. Era tan alto que todos lo vieron, ¿entiendes? Salió en todos los periódicos.
Mi mamá se arrepintió de no haber ido a ver, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tenías? 7 o 5. ¿En qué año naciste? En el 64, ¿verdad? Fue un año muy movido. Sí, fue en la oncología brasileña. Incluso ya he hablado con otras personas que deben haber visto lo mismo. ¿Sabes? Años después, así, de otros lugares. Y aparte de ese, ¿viste algo más o fue el único fuera? Hubo un caso muy loco que fue el que te mencioné, te lo cité en nuestra conversación, que fue así, no sé realmente qué pasó. Había un chico de Itaúna que no era una persona normal. Él fue detrás de uno de mis amigos, que en esa época, eso fue en los años 80, a mediados de los años 80, quiso saber sobre el puesto y quién compraba la revista Planeta, la única ufológica de esa época. Entonces, el tipo del puesto le indicó a mi amigo, que siempre compraba la revista Planeta, que hablaba de varias cosas y de ufología, ¿verdad? Entonces, él le contó a ese amigo mío que había un lugar en el barrio Garcías, un barrio de Itaúna, allá en Itaúna, donde siempre aparecían ovnis. Si él iba, estaba seguro de que aparecerían. Y nos convenció de ir con él allá, entonces fuimos en el carro de ese amigo mío, yo, ese amigo y otros 2 amigos de ese tipo, 5 en el bochito, y fuimos para allá. Entonces estamos ahí, en un lugar alto así, una noche oscura. Todo lo que era avión para él era obvio, así que empezamos a desconfiar y pensar que estaba equivocado. Todo lo que era avión, él decía, ah, eso es tal cosa, eso yo no, amigo, eso es un avión y así, mira que tiene una rueda y todo eso. Entonces nosotros ya estábamos medio incrédulos. Cuando me di cuenta, estábamos en lo alto. Vi luces moviéndose en la copa de los árboles allá abajo donde pasa un arroyo, mira, girando. Imagina así, varias personas con linternas girando hacia arriba, hacia la copa de los árboles y bajando por el arroyo. Dije, gente, eso, miren, es una sonda y tal, muy emocionado con eso, ¿verdad? Las dejé y salí corriendo. Mi amigo Humberto, Beto, vino tras de mí diciéndome, calma, Beto, calma, Beto. Era una oscuridad total, sin sendero. Fui por el monte, siempre quise ver esto. Ahora vamos a encontrarnos con ellas van por aquí, nosotros vamos por acá, vamos a encontrarnos en tal lugar con ellas y fuimos. Estaba con toda esa adrenalina, hermano. Cuando llegamos así, nos acercamos a la luz. Las luces vienen así, 4 luces, como si fueran personas, ¿no? Con linternas. Y cuando nos acercamos, Parecían personas con linternas. tenían linternas, pero estaban en el arroyo. ¿Por qué apuntarían la luz hacia arriba, cuando estaba más arriba? ¿Entiendes? Solo dijo, oye, O sea, era como si fuera una persona luminosa no, no eran 4 personas como humanos, pescando con algo luminoso en la mano. con una linterna en la mano, una linterna. Entonces pensamos, dijimos, oye, son tipos que estaban ahí pescando, ¿no? Entonces, tiempo después me quedé medio intrigado. Pensé, oye, pero si los tipos estaban pescando, ¿por qué estaban los 4 lado a lado, dentro del arroyo, con linternas en la mano? ¿Y por qué, cuando estábamos allá arriba, estaban esas luces ahí? ¿Entiendes? Entonces fue algo que realmente me impactó, más después que en el momento. En ese momento, yo estaba seguro de que éramos nosotros los que estábamos ahí pescando, pero después surgieron preguntas. Oye, ¿será que no nos engañaron de alguna forma para pensar que eran pescadores? ¿Y estaba pasando otra cosa ahí? ¿Cómo fue que nos acercamos, verdad? Aquello tomó una apariencia humana de lo que sería más lógico. Personas pescando, pero el arroyo apenas llegaba a los tobillos, ¿entiendes? Entonces pescar ahí sería medio difícil. Entonces, esa vez también fue muy interesante, ¿sabes? Interesante. Entonces, desde 1969, que Pepe ya veía ese fenómeno, ¿no? Que ya sigue el fenómeno aquí en Sao Tomé también. Yo vi un triángulo, solo que no era un triángulo igual, como esos otros triángulos que ves, era un triángulo así. Mira, al frente había una luz más débil que las 3 de atrás, que eran fuertes, una a cada lado y una al centro. Esta de aquí, más débil, y yo pasaba En la punta de ella, esa más débil en la punta de ella. como si estuviera de Sao Paulo a BH sobre el Fernão. Días aquí, al frente São Tomé, luces atrás y una menos brillante adelante. Investigué todo, amigo, no vi nada de eso. Incluso pienso que podría ser un dron, incluso un dron militar. Ella pasó eso. ¿En qué época fue? Eso fue en 2018. Llamé y grité a mi esposa. Vino corriendo y solo alcanzó a ver las 3 de atrás, una sobre otra, porque pasó acostada así. ¿Sabes? La de adelante y las 3 atrás. Cuando ella vio, ya no vio la de adelante, solo las 3 de atrás, una sobre otra, y ya estaban lejos. Eso fue muy interesante.
Entonces, mira, por ejemplo, nosotros que investigamos desde hace bastante tiempo, de vez en cuando terminamos encontrando o viendo algo diferente relacionado con este fenómeno ovni. ¿Y qué es lo que notamos aquí? También que la región centro-oeste de Minas, Itaúna, Circo Vicinanza, Divinópolis, Claudio Oliveira, esa región tiene muchos casos ufológicos que ocurrieron a lo largo de muchas décadas. Ahora, como ya llevas bastante tiempo en este medio, empezamos a crear algunas hipótesis, algunas conjeturas. Para ti, Pepe, ¿qué serían ellos? Mira, es difícil hasta hoy. Yo trato de saber, intento saber, pero soy una persona muy con los pies en la tierra. ¿Entiendes, Edson? Entonces trato de verificar si se agotan las posibilidades de que sea algo terrestre. A partir del momento en que se agotan, ya pensamos en algo extra. Entonces, al principio pienso que muchas cosas pueden ser causadas simplemente por confusión. ¿Entendiste ahora eso de la represa? Me pareció interesante porque después de 10 años todo sigue igual, ¿entiendes? Así. Si son extraterrestres, su percepción del tiempo es distinta a la nuestra, ¿entendiste? Para nosotros pasaron 10 años de 69 a 79, pero para ellos quizás solo minutos, ¿entiendes? Que sea el mismo objeto son solo conjeturas, no puedo afirmarlo. Uno piensa y conecta posibilidades. Una de ellas es que, por alguna razón, ellos actúan en la represa. Hubo el caso de un señor también que me contó que estaba andando en bicicleta por ahí, que vio un platillo volador, describió que tiró la bicicleta al mar y se escondió arriba de la represa. También, ¿entiendes? Hace tiempo se asustó mucho. Hay varios casos, ¿verdad? Hace poco registraron una luz ahí. Recibí el video, pero no pude hablar con la persona entonces. Era una luz moviéndose en un lugar desierto, cerca de la represa. Algo debe atraerlos ahí, ¿entiendes? Está esa fuente de agua mineral, ¿verdad? Entonces puede haber algún tipo de mineral, algo que, si realmente son extraterrestres, los atrae ahí por algún motivo. Entonces eso es todo, amigos. Quiero agradecerle a Pepe por esta información y sigan apoyando nuestro trabajo, nuestro canal y hasta el próximo video podcast en vivo con Edison Boaventura. ¿De acuerdo?